Revelación. Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras. El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación. Hola querida familia del programa Revelación. A todos les extendemos una cordial bienvenida y les decimos muy pero muy bienvenidos. Cuenta una simpática fábula que un ateo paseaba por un hermoso bosque. Asombrado por tanta belleza, pensó y dijo en alta voz: ¡qué maravillas han surgido como resultado de la evolución! No había transcurrido mucho tiempo cuando escuchó un ruido. Era un enorme oso y cuando el ateo sintió las zarpas del oso sobre su espalda, gritó: ¡ay, Dios mío, por favor, ayúdame! Entonces escuchó una voz del cielo que decía: durante todos estos años has negado mi existencia. ¿Cómo puedes esperar que te ayude ahora? ¿O es que te has convertido en cristiano? Sería muy hipócrita de mi parte, respondió el ateo, convertirme ahora solo por interés de salvar mi vida. Pero quizás podrías hacer un milagro. ¿Qué tal si conviertes al oso en cristiano? Apenas el ateo hizo este pedido, el oso puso al incrédulo en el suelo, lo sujetó con su pata derecha y con tono muy piadoso dijo: te doy gracias, Dios, por este alimento que pones delante de mí. Oración contestada. Mis amigos, no esperemos vernos en circunstancias difíciles para clamar a Dios. Y ahora, tan pronto el doctor Henry Barrios nos traiga su reflexión para hoy, daremos paso al pastor Rolando de los Ríos, quien nos trae el tema prometido: Dios puede hacer el milagro. Por favor, no cambies el dial, que regresamos en unos instantes. Reflexionando con el doctor Henry Barrios. El estudio Grant fue un ambicioso proyecto que se desarrolló a lo largo de 7 décadas y que ha constituido una de las referencias más importantes en lo que a las investigaciones sobre felicidad personal se refiere. Todo comenzó a finales de los años 30, cuando se seleccionaron 2 grupos de estudio. Uno estaba formado por 237 estudiantes de Harvard perfectamente sanos y el otro por 332 ciudadanos nacidos en las barriadas de Boston que no tenían antecedentes penales. Los investigadores siguieron los pasos de ambos grupos durante los siguientes 60 años y analizaron todas las variables que estaban al alcance de su mano, desde las mentales como el coeficiente intelectual y también variables físicas. Sus conclusiones dieron lugar a 2 libros de los más importantes para la sociología americana. Uno, Adaptation to Life, y otro, Aging Well. Estas son las 4 principales conclusiones sobre la felicidad y el desarrollo personal a las que han llegado ambas investigaciones. 1. La felicidad es el amor. George Vaillant, que comenzó a tomar las riendas del estudio Grant en el año 1966, publicó en 2013 un libro con sus conclusiones que ha obtenido de su larga experiencia investigadora. Ese libro se llama Triunfos de Experiencia. Él dice: los 75 años y 20 millones de dólares gastados en el Grant Project apuntan a una única conclusión que se puede reducir a 5 palabras: la felicidad es el amor. Punto. Lo importante, indica Vaillant, no son solo las relaciones de pareja, sino también la calidez de las relaciones personales que mantenemos. El mejor garante de nuestra felicidad y salud es esto. El estudio Terman, otro estudio longitudinal a largo plazo, llega a conclusiones similares,
Tener una gran red de amistades y cultivar estas añade años a tu vida. Y además, las personas casadas y con muchos amigos tienen más facilidades económicas. El segundo punto dice que las personas responsables viven más. De hecho, aquellos hombres más despreocupados y poco responsables presentan un descenso impresionante en su esperanza de vida. El tercer punto que ellos destacan es que ser optimista, pero preocuparse cuando es necesario, también es parte de la felicidad. Como norma general, el optimismo incrementa nuestra satisfacción vital, pero las personas que se preocupan razonablemente de lo que les pasa son más felices y viven más. Por último, ellos dicen que para ser feliz hay que tener una infancia feliz. Este punto parece difícil de alcanzar cuando ya se tiene una edad y no se puede viajar atrás en el tiempo. Pero si queremos que nuestros hijos sean felices cuando sean mayores, más vale nos preocupemos de su bienestar. Se lo pondremos mucho más fácil para más adelante. El estudio Grant puso de manifiesto que las personas educadas en entornos felices eran también felices cuando crecían. No es nada nuevo. Numerosos estudios han demostrado que los problemas de la infancia tienen un enorme poder sobre nuestra vida adulta, y las investigaciones de Grant y Terman no son la excepción. Los niños que no aprenden a amar y a confiar en las personas en su hogar están en desventaja a la hora de desarrollar asertividad, iniciativa y autonomía necesaria en la vida adulta. Por suerte, no todo está perdido para las personas que han tenido una infancia difícil. El estudio Grant demostró que un matrimonio feliz puede reparar el daño causado por una infancia desafortunada. Nunca es tarde para abrazar el bienestar, tal como lo explican los investigadores del estudio Terman. Los niños que, siendo inconscientes de lo que pasaba a su alrededor, pero siendo adultos, adoptaron papeles que requieren madurez, e incrementaron sus niveles de prudencia y persistencia, fueron capaces de recuperar el tiempo perdido. En síntesis, la felicidad se da en el amor, la responsabilidad, el optimismo y una infancia feliz. Dios es amor, nos da responsabilidad frente a la vida y la fe nos hace optimistas. La religión, finalmente, garantiza las 4 variables del bienestar. Quiero saludar a mis queridos amigos de nuestro programa Revelación. He sido invitado por el pastor Abdiel del Toro, nuestro director actual, y me honra mucho regresar a este micrófono para compartir con ustedes algo más de la palabra de Dios. Quiero expresarle al Señor primeramente mi gratitud por tantas bendiciones que nos ha dado y la fuerza para seguir adelante en medio de las pruebas de la vida. El tema que hoy se me ha pedido analizar tiene que ver con una palabra importante, una palabra que está muy relacionada con la vida religiosa. Me estoy refiriendo a la palabra milagro. Es que realmente los milagros ocurren cuando nosotros nos relacionamos con Dios mediante la fe. De allí que muchas veces nos encontramos frente a circunstancias y hasta expresamos, bueno, si esto se resuelve es por un milagro de Dios. Y a veces hasta se duda si pueda o no resolverse. Pero aún algo más, y para mí que es muy importante que analicemos esto, queridos amigos, el hecho de relacionar los milagros con la vida fiel cristiana. Voy a decirlo en otras palabras, que alguno pueda decir, mi vida cristiana ha de funcionar si ocurre un milagro. Yo voy a creer en Dios si ocurre un milagro. Yo voy a obedecer a Dios si Él hace un milagro que me lo muestre. Realmente me pregunto si es que la vida religiosa, nuestra relación con Dios, deba depender de que ocurra o no un milagro. Personalmente, mis queridos radioyentes, he sido testigo de muchos milagros de Dios. Y yo sé que usted también seguramente los ha presenciado. A veces pensamos que un milagro tiene que ser algo extraordinario, como fue la alimentación
de más de 5,000 personas con unos pocos panes y peces, como lo hizo el Señor, o el hecho de darle la vista al ciego, o resucitar a un muerto. No hay duda que esto entra en el campo de lo fuera de lo común, vamos a decir, de lo extraordinario. Y eso, por supuesto, está en las manos de Dios. De allí que no pueda haber nadie que pueda ser catalogado como milagrero o algo por el estilo. Tampoco creemos que una persona deba basar su relación religiosa con Dios porque ocurran o no milagros. Bueno, hay una tendencia hoy día a que inclusive haya congregaciones, y no menciono nombres, que creen que la vida cristiana depende de milagros realizados y siempre tiene que ocurrir un milagro. Mi pregunta es la siguiente: si ocurre un milagro, ¿soy fiel a Dios? Bien, ahora la otra pregunta: ¿y si no ocurre el milagro que yo estoy esperando, tendré yo acaso una condición en esto para obedecer a Dios y seguirle? Llama mi atención la experiencia de aquellos 3 jóvenes hebreos. ¿Recuerdas el nombre de Sadrac, Mesac y Abednego? Ahí en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor mandó erigir en la llanura de Dura una inmensa estatua, toda cubierta de oro, que era un símbolo de su persona, del gran Nabucodonosor de Babilonia, y que al sonido de los instrumentos musicales, la ley era que todos debían arrodillarse, rindiendo adoración, pleitesía a esa estatua. Pero estos 3 jóvenes eran fieles al Dios verdadero. Y dice el testimonio bíblico que cuando lo trajeron, después que se dio la orden y ellos permanecieron de pie, incólumes, entonces el rey los trata de amedrentar y ellos dan esta respuesta, que es a lo que quiero hacer alusión, mis amigos. Dicen ellos: sepas, oh rey, que el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego ardiendo, al cual serían echados si no obedecían. Dios nos puede librar, pero ahora noten esta parte: y si no nos libra, tampoco vamos a adorar tu imagen, no vamos a adorar tu estatua. ¡Qué cosa grande! Esta gente estaba convencida. No solamente sabían que Dios puede obrar un milagro, sino que también estaban dispuestos a ser fieles aun cuando el milagro no ocurriera. Sí, mis queridos, yo creo que aquí debemos basarnos en la reflexión de esta ocasión. Vamos a servir a Dios, haga o no haga un milagro. ¿Que Él puede hacerlo? Sí. Y de paso, te voy a decir, nosotros somos testigos de milagros diarios. El hecho de que tú estés ahora mismo escuchando esta presentación que te estoy haciendo es una prueba de los milagros modernos, de los milagros de siempre, porque estamos respirando, nuestro corazón está latiendo. Según la ciencia, el hecho de que el corazón se mantenga latiendo es producto de la acción de electrolitos que forman parte de nuestra alimentación que Dios ha provisto. Miren, amigos, la vida es un milagro. Un bebé que nace es todo un laboratorio de milagros. Tremendo. Y así es como debemos mirarlo. Si es la realidad, los milagros no son extraordinarios. Pero hay mucha gente que se fija en milagros. Hace muchos años, hace 2000 años, había allí cerca de una de las puertas principales de la ciudad de Jerusalén, llamada la Puerta de las Ovejas. Era por donde entraba el ganado y muchos de ellos eran las ovejas que iban al sacrificio del templo. Un estanque, era como una piscina donde se reunía la gente. Era un balneario público, pero se había llegado a convertir prácticamente en un lugar donde acudían no la gente que venía a darse un baño, venían a los que esperaban un milagro. Estoy refiriendo a enfermos, paralíticos, personas necesitadas,
y en esos 5 pórticos que rodeaban el estanque se aglomeraban esperando el milagro. ¿Cuál era el milagro? Bueno, había una tradición que, por cierto, no es bíblica, porque esos versículos que leemos en el capítulo 5 de San Juan, el Evangelio, y los versículos 3 y 4 no están en el original. Fue una interpolación de un comentario que al cabo de los años se coló, por así decir, dentro del texto original inspirado. Porque había una tradición que en el momento en que el agua se moviera, se debía a que presuntamente un ángel del cielo venía a bañarse en esas aguas. Y él, al agitar el agua, el primero que entrara en esas aguas era sanado por un milagro. ¿Qué cosa grande? Es teológicamente imposible de creer. ¿Por qué razón? En primer lugar, número 1, ningún ángel del cielo tiene que venir a bañarse a las aguas, muchas de ellas hasta pestilentes de esta tierra. No tiene el ángel que venir. Y segundo lugar, la salvación o la sanidad nunca hemos visto que se dé por Dios a la persona que más corra, a la que tenga más habilidad, a la más fuerte. Más bien el Señor se ha complacido en ayudar al más débil, al más necesitado. Pero aquí dice el texto que, de esta interpolación, que el primero que llegaba, el que más corría, el que más atendía, ese era el que era sano. Imposible. Pero lo cierto es que no hay un testimonio que en el estanque de Betesda, como se llama este lugar, fuera a ser sano alguien. Hoy día Betesda, lo hemos visto, es tan solo ruinas. Solamente la historia de lo que los evangelios nos hablan. Pero allí en ese momento era un hervidero de gente con ansias febriles de sanidad, de salvación. Y dice la Escritura que Jesús llegó allí. Y me imagino que de buena gana hubiera querido sanar a todos. Pero había un hombre que llevaba 38 años. 38, la vida entera. Hay pruebas por el texto bíblico que este hombre era mayor que eso, al punto que algún tipo de vida licenciosa lo había llevado a esa enfermedad, por cuanto después de sano, Jesús le dijo: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Lo que demuestra que aquel hombre había acarreado su situación de salud afectada. Pero lo importante es que no importa el error que hayamos cometido que nos traiga consecuencias, siempre Cristo está dispuesto a darnos sanidad y salvación. Pero llegó aquel hombre y lo miró fijamente y dice el texto que le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te sane? Y el hombre respondió de acuerdo a la experiencia que tenía: bueno, Señor, claro que quiero ser sano, pero cuando el agua es agitada, otro llega corriendo antes que yo y llevo ya años aquí y no logro ser sanado. Él no se estaba dando cuenta que el milagro estaba delante de él. Él estaba esperando un milagro en las aguas, como hay miles de personas que esperan un milagro de sacarse la lotería, un milagro de que resuelva un problema, un milagro de que un médico famoso lo sane, etcétera, etcétera. Amigos, el milagro estaba delante de este hombre y no lo veía. A veces tenemos el milagro delante y no lo vemos, porque vemos más bien la parte material del milagro, los beneficios que el milagro me va a traer. Cuando el verdadero milagro es que Dios ha cambiado nuestra vida y nos da una nueva esperanza para poder mirar hacia el futuro con fe. Aquel hombre entonces quedó impávido cuando Jesús de repente le dijo: levántate, toma tu camilla, los 4 trapos que tenía en el suelo ahí, que le servían de colchoneta. Dice: tómalo y vete, anda, vete a tu casa, vete, anda. Y aquel hombre obedeció. Para mí es interesante que en la palabra de Cristo estaba toda la habilitación para que él pudiera poner en práctica lo que él le pedía. Muchas veces cometemos el error de esperar que Dios nos dé primero lo que necesitamos para luego obrar. Pero este hombre aprendió en un segundo
la gran verdad en el poder de Cristo, que cuando Él te dice a ti, haz esto, obedéceme, sígueme, decídete seguir mis pasos, no demores tu decisión. En esa palabra, en ese mandato, está la habilitación para que pongas en práctica lo que Él quiere que tú hagas. Aquel hombre pudo haber dicho, Señor, mira, yo soy un paralítico de 38 años echado aquí. Todo el mundo me conoce como el inválido. Primero sáname las piernas, tócamelas con tu mano poderosa y entonces yo, una vez sano, me voy a levantar. Pero aquel hombre entendió que en la orden de Cristo estaba la sanidad. Levántate. Inmediatamente hizo el impulso, hizo el esfuerzo. Mis amigos, hace falta que hagamos también nuestra parte. Hagamos nuestro esfuerzo por la obediencia y en el acto mismo del querer obedecer, inmediatamente fuerza vital corrió por todos sus músculos, por sus arterias, por sus articulaciones, y aquel hombre se pudo poner en pie y cargar la camilla en la cual se había acostado. Mis queridos, creo que en reflexión final deseo dejarte, por la gracia de Dios, esa seguridad. El milagro Dios quiere hacerlo. ¿Lo puede hacer en tu vida hoy? Tal vez estás afrontando un problema muy difícil en tu familia. Estás enfrentando un problema con tu salud o con tu economía o con tu estatus legal en este país. Y crees que todo se puede resolver si pagas un abogado, si resuelves esto. ¿Por qué no te pones en las manos de Dios? Pero no en el sentido de decir, voy a rogarle a Dios que Él me dé una solución. Más bien te quiero inspirar a que digas, Señor, ¿en qué quieres tú que yo te obedezca? Dime, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor te va a decir, levántate. Deseo que Dios te bendiga y que la corta reflexión de este texto de San Juan capítulo 5 pueda ayudarte a seguir adelante en tu vida cristiana y llegar por la gracia de Dios a ser un hombre o una mujer obedientes, dispuestos a recibir los milagros que Dios tenga para ti. Te deseo muchas bendiciones. Fue en Nazaret donde ocurrió
Para la próxima semana, queridos amigos, tendremos la visita del pastor Homero Salazar, quien junto con nuestro pastor Abdiel del Toro nos traen un tema de suma importancia para nuestra vida espiritual. El título de su tema será Dios perdona. Aquí los esperamos, no falten. Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.